un sentimiento de haber desperdiciado la última década persiguiendo espejos, persiguiendo esa olla de tesoro al final del arco iris que cuando la encontré estaba vacía. Y me volví emprendedor. Y entonces cambié mi definición de éxito a la definición que se jugaba en el juego nuevo que había elegido jugar, que era el del reconocimiento. Muchos nos volvemos emprendedores por moda o buscando estas riquezas al final del camino también. O el reconocimiento. La vida del emprendedor es muy difícil y es muy sufrida. Y cuando no se hace por las razones correctas, entonces el camino puede ser muy tortuoso. Y después de 10 años emprendiendo y consiguiendo lo que aparentemente era éxito, reconocimiento por publicaciones, rondas de inversión, vender una u otra empresa, un día mi esposa, la mujer que más me conoce y espero que a la que más le importo en el mundo, me preguntó algo que me frenó y me hizo verdaderamente reconsiderar qué es lo que quería yo de mi vida. Ella, con toda frialdad, con mucho cariño, pero con mucha potencia, me preguntó: Oso, ¿por qué odias tu vida? Y cuando te hacen todavía me dan escalofríos cuando pienso en esa pregunta. Y cuando te hacen una pregunta de esas, que sabes que no viene del odio, del rencor o de las ganas de lastimar, pero que igual lo hacen, tienes que preguntarte por qué. Y fue que me embarqué en un proceso que hoy lleva ya más de 6 años de resignificación de prioridades, de redefinición de valores y de reconstrucción de mi propia identidad. Yo que había sido un ingeniero, maestro en administración, banquero, financiero, analista, cuadrado, pragmático, sábelo todo, me di cuenta que no sabía nada. Y me embarqué en una expedición de aprender, de cuestionarme todo lo que hoy me daba cuenta que no sabía. Y de buscar a los expertos en todas las áreas que yo creía necesitar para construirme y construir mi vida, y esta vez haciéndolo en público. Sin miedo tal vez al que dirán, a ser juzgado. Y si era con miedo, bueno, pues igual lo hice. Y hoy me tiene aquí, después de 6 años, más de 305 entrevistas de Cracks Podcast, construyendo uno de los podcasts más escuchados en el mundo de América Latina, en el mundo de habla hispana. Y viviendo una vida verdaderamente plena, extraordinaria, conectado con quién soy yo. Descarté esta idea de que yo era alguien cuadrado, que tenía las respuestas, a ser alguien tal vez más fluido, más sensible y mucho más ignorante. Y eso es lo que hago hoy a través de mis entrevistas. Aprendo todas las semanas, aprendo en público y comparto esos aprendizajes con cientos de miles de personas como ustedes que me hacen el favor de escuchar Cracks cada semana. Así que gracias por estar aquí y espero que hoy pueda dejarles un poquito de conocimiento, un granito de arena que les ayude a ustedes a tomar las decisiones difíciles y sobre todo a dar esos primeros pasos que se necesitan para cambiar nuestras vidas. Oso, ¿qué tal? Lalo Góngora. Tienes un libro que se llama Haz lo que importa. Soy seguidor de tu podcast desde hace varios años y me gustaría saber... Gira a la izquierda en Paseo de la Reforma. Gracias, Lalo. Esa es una gran pregunta que ojalá nos hiciéramos más seguido. Yo creo que cuando somos jóvenes, en vez de educarnos o enseñarnos para qué somos buenos y cuál es nuestra orientación vocacional, pues deberían de enseñar quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué nos importa. Porque cuando tenemos claro qué es lo que verdaderamente importa, entonces podemos usar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero en conseguirlo y no desperdiciarlo persiguiendo ídolos falsos. Creo que lo que importa es muy personal. Haremos 8,000 millones de personas en el mundo, así que habrá... En 300 metros. Mantente a la izquierda hacia eje 1 poniente, Bucareli. Yo creo que a diferencia de lo que mucha gente cree, el ser humano es mucho más complejo, mucho más completo que un simple profesional y personal. Entonces, ¿qué te importa? Y cuando Mantente a la izquierda hacia eje 1 poniente, Bucareli. Desde la relación contigo mismo, tu espiritualidad, tu salud, tu aprendizaje. Y entendemos que en diferentes momentos de la vida va a haber diferentes prioridades. No es lo mismo cuando estás soltero saliendo de la carrera que cuando acabas de tener tu primero o segundo hijo, o cuando acaba de fallecer alguien de tu familia, o si te encuentran una enfermedad a ti.
¿qué es lo que importa en ese momento? Es lo que es más relevante definir. Porque una vez que defines estas prioridades, y yo en el libro hablo de definir 3 prioridades, al menos de forma anual, en un proceso cíclico, puedes entonces diseñar tu vida alrededor de las acciones que van a generar progreso y resultados en dichas prioridades. No hay nada peor que conseguir algo que te costó mucho trabajo y al final darte cuenta que no te importaba conseguirlo. Hoy para mí creo que es muy importante la relación con mis hijos. Es una relación que, si bien siempre ha sido muy importante, en 2.5 kilómetros, gira a la derecha en Coahuila. En mi vida, de las áreas más relevantes. La otra es mi trabajo. Estoy viviendo un momento muy bonito de expansión, de crecimiento, de impacto. Yo tengo una misión que definí ya hace unos años, que es la de inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir con más impacto. Y más impacto también tiene su propia definición, ¿no? Algunos lo verán como más abundancia, o más éxito financiero o profesional, o más empleados, o más reconocimiento mediático. Para mí más impacto también tiene que ver con más salud, más amor, más conexión, más presencia, más legado. Y cuando yo defino estas prioridades hacia finales de año, estamos por cerrar 2024, hago este ejercicio mismo que describo en el libro sobre quién soy yo hoy, cómo me siento en cualquiera de las 7 áreas que componen mi vida, cuál es mi nivel de satisfacción y cuáles 3 creo que van a ser las más importantes en las que debo de trabajar para que mi vida tenga un nivel de satisfacción general mayor en los próximos 12 meses. En eso defines objetivos, defines un plan de acción, pero sobre todo entiendes por qué. ¿Por qué? Porque la motivación es algo que a veces flaquea, y cuando no tienes muy claro por qué te estás enfrentando a retos, obstáculos, momentos difíciles de sufrimiento, que los va a haber invariablemente, entonces es mucho más fácil desistir. Cuando tienes tu motivación clara y entiendes por qué lo que te importa es verdaderamente importante, entonces el camino se disfruta y el éxito está garantizado. Para definir qué es importante para ti, yo en el libro Haz lo que importa defino un proceso de 5 pasos, de 3 módulos, ¿no? Dirección, movimiento, significado. Y la dirección es como un GPS. No puedes trazar una ruta si solo sabes a dónde vas. Primero hay que saber de dónde vienes, en dónde estás. Y entonces hago este proceso de entendimiento de quién soy yo hoy, cómo me siento en nivel de satisfacción en cualquiera de las 7 áreas de mi vida. Y entonces defino cuáles son estos puntos flojos o los puntos fuertes que quiero hacer aún más fuertes. Pero defino estas 3 áreas en las que, si yo trabajo con enfoque, con dedicación, con disciplina, puedo tener un efecto multiplicador a nivel de satisfacción generalizada en mi vida. En base a esos 3 prioridades que defino, entonces creas el a dónde vas. ¿Cuáles son estas grandes metas que quieres? ¿Cuáles son estas grandes metas que quieres lograr? ¿Cómo las defines sin anclarte al pasado, ¿no? Algo que he descubierto a lo largo de los últimos años entrevistando a algunas de las personas más reconocidas, exitosas, logradas del mundo, es que ellos definen el éxito o fijan metas no anclados a éxitos o fracasos pasados. Sí, claro, aprenden de ellos, pero no se anclan a ellos y no definen su potencial de los siguientes 12 meses basado en lo que pasaron en estos 12 meses previos, sino que construyen su futuro a partir de hoy, a partir de lo que ellos creen que es posible. Entonces, una vez que tienes esta claridad de cuáles son las áreas en las que quieres trabajar, lo único que tenemos que hacer a veces es soñar y permitirnos soñar. ¿Qué tal, Oso? Yo soy Carlos López y bueno, yo tengo una pregunta. En tu podcast, el mensaje oculto que siempre está es sigue tus sueños, ¿no? Entonces, pero también es muy subjetivo pensar que todos tenemos esa oportunidad. ¿Qué me podrías decir para aquellas personas que no es tan fácil aplicar este concepto de sigue tus sueños? Es una pregunta capciosa, ¿eh? Porque tenemos que hablar de la realidad. Tenemos que hablar de que hay personas para las que las condiciones les permiten arrancar de un lugar con mayores facilidades. Y ciertamente hay personas que parten de un lugar mucho más complicado, de necesidades básicas que no están cubiertas y que no les permiten soñar más allá del futuro inmediato. Dicho esto, yo he sido testigo
de cómo personas con situaciones impensables, que para mí tal vez serían infranqueables, superan todos sus retos y se colocan como uno de los referentes en sus industrias a nivel global. Y estoy hablando desde chefs hasta diseñadores, hasta empresarios. Si tú de entrada crees que no puedes, entonces va a ser mucho más difícil que rompas ese cascarón o ese límite que tú solo te estás poniendo. Ahora, una vez que tú crees que puedes, bueno, pues es necesario, mas no es suficiente. Hay muchas cosas que se pueden hacer y ideas no bastan. Se requiere de mucho trabajo, de mucha inteligencia y de mucho pedir ayuda. Y yo creo que eso es algo que he descubierto, ¿no? Yo por mucho tiempo fui alguien que, si bien vengo de privilegio y lo acepto, fui alguien que no aceptó y que no aprovechó ese privilegio a su mayor capacidad. Es decir, hoy mucha gente me pregunta, ¿cómo lograste tus primeros entrevistados? Yo no vengo de una familia de muchos recursos, pero mis padres siempre invirtieron en mi educación. Y entre sus esfuerzos y mis esfuerzos, sacando becas y ese tipo de acceso, pude estudiar rodeado de gente con mucho acceso, con mucha influencia en el entorno económico en el que me muevo. Y hoy, gracias a esas relaciones, pude echar a andar al menos las primeras de mis entrevistas y después fue una bola de nieve. Pero no siempre fue así. Como te decía al inicio de esta plática, yo mucho tiempo creí que no necesitaba ayuda. Creí que ya tenía todas las respuestas y que a base de simple fuerza bruta yo podía lograr todo lo que quisiera. Y la verdad es que eso me hizo incluso alejarme de personas que estaban dispuestas a ayudarme. Incluso rechazar. Todos tenemos a veces esta disonancia cognitiva en nuestras mentes, ¿no? Como creemos que hay alguien que tiene lo que nosotros buscamos y nosotros por más que trabajamos no lo conseguimos, entonces nos inventamos... En 500 metros, gira a la derecha en Coahuila. Deshonestos, o abandonaron a sus familias, o está sufriendo su salud. Cualquier historia que te quieras contar alrededor del éxito ajeno, que te hace sentir mejor, te termina limitando. Y para mí fue así. Cuando acepté que no tenía yo todas las respuestas, cuando acepté que la gente que tenía todo lo que yo quería lo había logrado por sus propios méritos, pero además que estaba dispuesta a enseñarme y ayudarme, y bajé esa guardia, bajé esa soberbia y tendí la mano para ver si alguien la tomaba, lo que encontré fue maravilloso. Y hoy ciertamente me considero muy afortunado de contar con los amigos, los mentores, los ejemplos que me ayudan y me inspiran a ser mejor cada día. Y eso es lo que yo quiero volverme. Quiero volverme alguien que inspira, alguien que tiende la mano. A veces de forma directa, a veces de forma indirecta a través de lo que hago. Uno de mis invitados, el arquitecto Michel Rockin, me dijo que me explicó el origen de un tatuaje que tiene en su brazo que dice abierto y receptivo. Y es una frase que le decía a su madre todas las mañanas, y es una frase que desde el día que me lo dijo se la repito yo a mis hijos todas las mañanas. Y te estoy diciendo todas, hoy lo hice. La vida te puede dar cosas increíbles. Todos los días te quiere dar cosas buenas. Tienes que estar dispuesto a verlas, a buscarlas y a recibirlas. Porque si crees que te va a dar cosas malas, entonces eso es lo que vas a recibir. Hay que estar abiertos y receptivos. La gente es buena alrededor de ti, la gente quiere ayudar, pero hay que aceptar esa ayuda. Hola, soy Cristina. Vehículo en la orilla más adelante. Por tu podcast y por todo el conocimiento que nos traes con cada episodio. Gracias. No cabe duda que cuando uno fracasa, aprende algo. Gira a la derecha en Coahuila. En donde se vengan olas de fracaso tras fracaso tras fracaso. Y puede ser inevitable que venga el desánimo y que la voluntad te caiga. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones? Por un lado y por el otro, es que tal vez el aprendizaje es que no eres bueno para eso en lo que sigues fracasando. Bueno, bien dicen por ahí que la diferencia entre el necio y el perseverante es simplemente el resultado. Si fuiste exitoso, entonces fuiste perseverante, pero si no, entonces nada más eras un necio, ¿no? Y debiste de haber abandonado antes. Y claro, todo es mucho más fácil de juzgar viendo hacia atrás. Ahora, dicho esto, yo creo que el fracaso es inevitable. En el mundo de la evolución, la innovación, todo es una prueba y error. Hasta el método científico
se trata de tener una hipótesis, experimentar. Experimentar significa probar las cosas. En 300 metros. Aprender e iterar. Gira a la izquierda en Orizaba. En todos los ámbitos, ¿no? Yo entrevisto a atletas, actores, actrices, científicos, empresarios, inversionistas. Y alguien que lo hace muy bien son los atletas. Porque los atletas, uno cree que tienen esta virtud, este talento natural y que no se equivocan. Pero la realidad es que se equivocan. Y se equivocan, pero lo hacen de una forma muy consciente. Los atletas dominan tanto su arte, su disciplina, y están tan en contacto con su cuerpo que entienden dónde se equivocaron. Ahora, cuando terminan una prueba y se equivocaron, hacen esta introspección, determinan dónde estuvo el error y asumen la responsabilidad por el error. Porque la única manera de mejorar la próxima vez es si asumes que tienes el control por lo que sucedió y que lo puedes cambiar. Y entonces diseñas una nueva regla, una nueva técnica, un nuevo principio sobre el que vas a operar. Pero ahí es donde creo que se separan las personas que crecen y que triunfan de las que no. Ellos le dan la vuelta a la página. Mientras que nosotros rumiamos, nos reclamamos y en ese ejercicio afianzamos nuestra identidad de fracaso. Ellos le dan la vuelta a la página y saben que la única manera de volverlo... Gira a la izquierda en Orizaba. Y que si hicieron esta internalización del error y crearon una nueva manera de intentarlo... En 900 metros. Gira a la derecha en Viaducto Miguel Alemán. Lo único que se necesita para romper una mala racha es tener un buen momento, ¿no? Es como si vas a Las Vegas y ves la ruleta y llevan 18 negros. ¿Cómo se rompen esos 18 negros? Con un rojo, bueno, con un verde también. Pero entonces la vida a veces la podemos medio que acomodar. Acuérdate que las historias más poderosas que hay, el único que en realidad tenemos que engañar a veces es a nosotros mismos. Son las historias que nos contamos a nosotros. Y cuando puedes medio acomodar el juego de tu vida para que, aunque sea tengas un pequeño triunfo, es más, olvídate de un triunfo, un no fracaso. Haz algo fácil. Ponte la regalada, casi que a prueba de errores. Entonces puedes empezar a construir una nueva historia. Dejar de contarte que vienes de puro fracaso y ver un hilo de luz. Así como lo decía, ojalá y nos ayudaran cuando somos jóvenes a conocernos mejor. Ojalá también nos ayudaran a construir nuestra valía, nuestra autoestima. Si pudiéramos dejarle algo a la juventud, es creer En 500 metros. no tener que estar Gira a la derecha en Viaducto Miguel Alemán. por los demás, en siguiendo malas influencias simplemente para pertenecer, en sacrificar sus sueños para seguir la línea con la que todo el mundo está de acuerdo. Y eso viene de construir valía. Ahora, tú estás hoy aquí y tú probablemente hoy te estás contando una historia de que vienes de una mala racha, ¿no? Fracaso tras fracaso. Pero si estás hoy aquí es porque algo hiciste bien. Y entonces tienes que regresar. Hoy tienes un par de décadas al menos de experiencia. Y en esas par de décadas has enfrentado momentos mucho más difíciles que los que estás enfrentando hoy. Y los has superado. Lo único que hay que hacer es reconocer que hemos hecho esas cosas antes, que hemos logrado cosas antes. Primero, el ejercicio es nombra 10 cosas que has logrado, por las que te podrías reconocer. Y lo que nos pasa es que muchas de estas cosas, a la hora de nombrarlas decimos, no, estuvo muy fácil, o lo logré por suerte, y entonces en ese momento no solo no lo reconocemos como logro, no nos reconocemos como merecedores de ese logro. Y la segunda parte del ejercicio, que es todavía más complicada, es cuando, así como te adueñas de los errores cuando los cometes, internalizas y asumes la responsabilidad, también tienes que asumir la responsabilidad por tus actos. Si te dieron una promoción, si entregaste un proyecto, si te aceptaron en la universidad, si te titulaste con honor. Gira a la derecha en Viaducto Miguel Alemán. Paso número 1. ¿Qué cualidad, habilidad o característica tuya te hizo poderlo lograr? Y en el momento en el que asumes En 200 metros. Usa uno de los dos carriles de la izquierda para permanecer a la izquierda hacia carriles centrales. Un momento difícil. Por un lado, puedes ponértela fácil y cambiar esa historia. Pero por el otro, puedes voltear a ver esta gran lista, que no son solo 10, seguro tienes 1000 cosas increíbles que todos nosotros podríamos... Mantente a la izquierda hacia carriles centrales. Y admirarte y aplaudirte y decir, eso soy yo. Y si lo hice antes, lo puedo volver a hacer. Hay que cambiar la historia que nos contamos.
es lo que nos permite ser logrados, construimos nuestra autoestima. En 400 metros. Sal a la derecha hacia Insurgentes, Avenida Coyoacán. Hola Oso, soy Juan Pablo Cardona. Muchas felicidades por tu claridad de mente y de misión. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué aún alcanzando el éxito de repente nos sentimos profundamente insatisfechos? Una buena pregunta. ¿Qué es el éxito? Tiempo estimado en tráfico, 7 minutos. Significa ser exitoso. Por ahí hay una frase de Tony Robbins que dice que el éxito sin realización es el fracaso último. Porque sí, tener éxito en cualquier dimensión o con cualquier definición requiere trabajo, no se da solo. Y cuando se logra y no se siente esa realización, ese corazón lleno, ese orgullo, es una señal de que tal vez ese éxito no es éxito para ti. Y muchas veces perseguimos éxitos para nuestros padres, que a veces ya ni siquiera están, queremos seguirnos probando ante ellos. O nuestros maestros, o la novia de secundaria. En 500 metros. Usa uno de los dos carriles de la derecha para permanecer a la derecha hacia Viaducto Miguel Alemán. Nuestro éxito en base a estos estándares o estas reglas que no conectan con nosotros y parte de un desconocimiento de quiénes somos nosotros. Yo creo que esa es la razón por la que cuando logramos cosas que no verdaderamente tienen un significado, que no conectan con nosotros, rápido pasa ese pico de dopamina y sentimos un vacío, ¿no? Y empezamos a buscar ahora con qué lo llenamos. Es lo que pasa cuando a veces compramos un bien material que nos va a hacer sentir muy bien, un coche, un reloj, una casa, y ahora ya lo tenemos y ahora, es más, a veces lo tenemos que seguir pagando, ¿no? Y ya no sentimos esa satisfacción o ese orgullo o ese placer. Yo creo que todo se resuelve cuando persigues las metas correctas, cuando te conoces profundamente, sabes, como dicen, lo que te choca, te checa. Mucha gente no entiende cuál es su propósito y está esperando a que le caiga un rayo del cielo y los ayude a iluminarse de por qué están aquí, como decía Mark Twain, ¿no? Dos días importantes en tu vida, el día que naces y el día que naces, sabes para qué. Muchos no sabemos para qué. Y eso puede ser muy frustrante. Puede ser como cuando tienes insomnio y sabes que te tienes que despertar temprano. Y por más que tratas de dormir porque te quedan ahora menos horas por sueño, esa preocupación te hace dormir menos. Y es lo mismo que nos pasa, pero todo parte de, entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde viene nuestra definición de éxito? Y yo creo que la motivación, que es algo que también hablo en mi primer libro, Haz lo que importa, tiene dos orígenes. No es simplemente este origen claro de trascendencia, de inspiración, muy romántico. Sí, eso existe. Pero hay un lugar que no muchos reconocemos. Hay un lugar y una fuente de motivación que es algo que yo llamo el lado oscuro, tu gran batalla. Tal vez no sabes a dónde vas, pero sabes a dónde no regresas. Ese lugar donde te sentiste humillado, lastimado, dolido, abandonado, traicionada. Y que no se trata de vivir una vida impulsada por el rencor, la sed de venganza, el resentimiento. Mantente a la derecha hacia Viaducto Miguel Alemán. Si tú metes la mano a la estufa y te quemas, la sacas rápido. En 200 metros. Mantente a la izquierda hacia Patricio Sanz. Parte de quiénes somos. Si lo reconocemos, nos reconciliamos y además lo utilizamos como una motivación. Mantente a la izquierda hacia Patricio Sanz. Para ponernos en acción. ¿Sabes quién lo sabe? ¿Quién toca fondo? En 1.3 kilómetros. Llegarás, tu destino estará a tu izquierda. Cuando toca la gente fondo, conecta con su dolor y esa es motivación suficiente para empezar a andar. Ahora, el éxito no significa conseguir cosas. Para mí hoy, después de muchas veces de haber definido el éxito como éxito financiero, éxito profesional, reconocimiento, opinión de los demás, hoy creo que el éxito es algo diferente, como yo lo defino para mí, y me tiene muy tranquilo y muy feliz y sintiendo muy exitoso, es saber en quién me quiero convertir, saber qué es lo que quiero lograr en el mundo, pero no es lograrlo. Imagínate que lo logro y entonces ¿qué hay después? Tal vez no hay nada, tal vez tengo que inventarme algo más. Para mí el éxito es despertarme hoy y que se prenda mi cerebro y decir gracias, hoy voy a aprendamos juntos. Hoy, gracias, hoy voy a presentar mi nuevo libro en la noche.
gracias, hoy voy a poder tener una conversación con alguien que es importante para mí y tal vez ayudarlo en algo. Mi motor y mi definición del éxito es trabajar todos los días, ni siquiera todos los días, es trabajar hoy para lograr eso que tal vez llegue o no, pero la bendición es poderlo intentar hoy. Y cuando tu vida está diseñada alrededor de ese éxito, si llega o no es irrelevante. Si yo salgo de aquí y me cae un piano en la cabeza, no significa que no fui exitoso. Yo ya lo fui y lo estoy siendo y lo soy cada minuto que respiro. Y cuando conectas con esa motivación, cuando entiendes por qué, y hoy mi motivación viene, sí, de mi dolor, y lo platico en el libro, pero también de esta gran misión audaz, noble y aspiracional de transformar a una nueva generación de hispanos y de emprendedores hispanos para vivir con más impacto, para cambiar la mentalidad, para cambiar las acciones y verdaderamente empujar nuestras economías y nuestras sociedades a un lugar donde deberíamos estar, empezando por nosotros. Todos nosotros operamos, tenemos un sistema operativo que son las reglas, las creencias, los prejuicios, los paradigmas, los gogles a través de los cuales interpretamos el mundo que nos rodea. Muchos de ellos están definidos desde nuestra infancia, ¿no? Por cómo se portaban nuestros padres, lo que nos decían que estaba bien o mal, nuestra religión, nuestro entorno social o económico. Y son reafirmados y fortalecidos por lo que consumimos y la gente con la que hablamos. Hoy los algoritmos de redes sociales nos hacen creer que todo mundo alrededor piensa igual que nosotros. Y eso hace que cuando alguien piensa diferente que nosotros, los descalificamos o hasta los rechazamos. Hoy vivimos un mundo sumamente polarizado, desde creencias políticas, religiosas o hasta socioculturales. Creo que un buen ejercicio es, cada vez que sientas una emoción fuerte, de odio o de placer, de afinidad o de rechazo, preguntarte ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué siento repulsión contra esta persona? ¿Por qué lo que dijo me hace sentir ofendido? Lo que te choca, te checa. Y cuando conectamos con esa definición y nos preguntamos, bueno, ¿esto que creo es verdad? ¿Es 100% verdad? ¿O hay pruebas? ¿Hay ciencia que lo respalda? ¿O es...? En 500 metros. Llegarás, tu destino estará a tu izquierda. O simplemente estoy siguiendo una corriente filosófica, cultural, sin retarla. Cuando retamos nuestras creencias, cuando primero estamos tan conscientes y presentes en nuestra vida, dejamos de vivir de una forma reactiva y compulsiva y verdaderamente retornamos al presente. Cuestionamos por qué de nuestras decisiones, por qué de nuestras emociones, y entonces abrimos la puerta a considerar otras opciones. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a platicar con alguien con visión política diferente a la de ustedes? O con preferencias sexuales diferentes a las de ustedes. Con genuina curiosidad y apertura. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque un cambio de pensamiento puede tener un impacto brutal en sus vidas. Y no tiene que ser radical. Hay cosas que creemos como ciencia, como hechos, como que sinceramente no son. Y cuando nos abrimos la puerta a reconsiderar lo que es y a darle cabida a que una cosa puede ser dos al mismo tiempo y que pueden coexistir dos mentalidades diferentes, es entonces que el mundo se hace mucho más rico, mucho más grande y mucho más amigable, la verdad. Hola Oso, mucho gusto. Mi nombre es Salvador Ladaga. Te quiero preguntar sobre tu podcast Cracks, donde entrevistas a gente exitosa, pero para ti, a título personal, ¿qué define a un crack? Es una pregunta que me hacen mucho. Mi nuevo libro se llama Tácticas de Cracks y en él trato de resumir 5 años de aprendizajes de qué es lo que hacen estas personas extraordinarias que les permiten... Has llegado, el destino está a tu izquierda. Y hay que dividir esta definición en dos. Primero, para mí, ¿qué es un crack? Yo creo que un crack, todos somos cracks, cada uno en nuestra propia capacidad.